Bienvenidos a la sección de sistema reproductor femenino. Ya hemos analizado prácticamente todos los sistemas. Falta abordar como tal el sistema femenino. Habíamos adelantado en la sección de aparato urinario, de sistema urinario, como tal algunas partes que son pues prácticamente la uretra, ¿no? En el caso del masculino. Y en el caso del femenino, ninguna de estas estructuras meras del aparato genital fueron abordadas. Entonces vamos a empezar con esta clase definiendo qué es el sistema genital femenino. Es aquel que se encarga precisamente de la reproducción humana. Dentro de ellos se encuentran los ovarios, las tubas uterinas, el útero, la vagina, los genitales externos y por supuesto las glándulas mamarias. Hay algunas literaturas que incluyen en este aparato reproductor también a la placenta, pero en este caso pues la vamos a evitar, debido a que pues esos son como tal en un estado de embarazo. Sin embargo, hay que considerarlo, porque la placenta también es un órgano bastante importante dentro del desarrollo del bebé. Bien, entonces empezando con los ovarios, estos son las glándulas, las principales gónadas que tienen las mujeres, y estas se encargan de una sola cosa: formar los ovarios. Los ovarios, como digo, los óvulos. Estos ovarios se encuentran en número de 2 y cada una está suspendida por un ligamento, ¿sí? Un ligamento suspensor que está intraperitoneal, entonces está recubierta por un mesovario, por una serosa. Bien, ¿qué hacen los ovarios? Producen hormonas, que son estrógenos y progesterona. Estas dos hormonas van a ayudar al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Los cambios que realiza esto son cíclicos y no se vayan a confundir, aquí hay dos tipos de ciclos: el ciclo ovárico y el ciclo uterino, ¿sí? El ciclo uterino es el que todas las mujeres conocen, que es el que lleva con la menstruación, ¿sí? Que se repite cada determinado número de días, por lo general cada mes. Pero el ciclo ovárico va muy relacionado con estos, pero no sigue la misma temporalidad, ¿sí? Este dura aproximadamente de 40 a 60 días. En cambio, el ciclo ovárico, pues promedio 28 o 35 días, ¿no? Entonces, el desarrollo de los óvulos en este ovario se lleva a cabo de manera constante, incluso desde la adolescencia, ¿sí? Estrictamente hablando, los óvulos se forman desde el nacimiento, ya están listos. Sin embargo, se empiezan a desarrollar y a secretar, porque bien es una secreción, hasta la adolescencia, ¿sí? Entonces ahí es cuando terminan su meiosis y se completa su maduración cuando hay como tal una fertilización, pero sin embargo, si no la hay, ese óvulo se pierde con la menstruación. Bien, el ovario es una estructura ovoide, como si fuera un huevo, también tiene una coloración blanca, mide 3 por 4 por 2 centímetros, o sea, realmente no es tan grande. Esta estructura está suspendida, como les mencionaba, por estructuras ligamentosas a la pared de la pelvis. De manera general, este está constituido, al igual que muchas otras glándulas que hemos analizado, por una corteza y por una médula. Bien, la corteza está integrada por una sección que abarca como tal a los óvulos. Y los óvulos no son solos, los óvulos están rodeados por una estructura llamada folículo, ¿sí? Digamos que es la casa del óvulo. Bien, asimismo también tiene una corteza. Esa corteza, tiene una cápsula, y la cápsula recibe el nombre de epitelio germinal, ¿sí? Que este es uno de tipo cúbico simple y tiene continuación con el mesotelio que lo rodea, por el mesovario precisamente. Bien, entonces a partir de esas estructuras empieza como tal a constituirse ya la glándula. Además de estas coberturas, también se menciona que tiene una túnica albugínea alrededor, ¿sí? Que es como tal el tejido conjuntivo que la rodea, que la limita, ¿sí? Es tejido conjuntivo denso y regular, está por encima de ellas mismas. Bien, por último, ahora sí, entraremos a la corteza, donde tenemos folículos ováricos, y fibras reticulares. Las fibras reticulares son como tal el estroma, ¿sí? El tejido conectivo en el que van a estar contenidos esos folículos, o sea, prácticamente todo lo que está rodeando los folículos. Y estas fibras reticulares, pues, por supuesto, están secretadas por fibroblastos.
Los folículos ováricos vamos a ver que están constituidos de diferente manera, porque a medida que se van desarrollando en ese ciclo ovárico, estos van adquiriendo diferente tamaño y diferente estructura, por supuesto, pasando por ser primordiales, luego primarios, luego secundarios, luego terciarios, y estos terciarios son los más maduros, ¿sí? De hecho, los folículos maduros pues ya están listas para liberar al óvulo por parte de ese epitelio germinal que se rompe y después las fimbrias lo atrapan. ¿Qué pasa con el resto del folículo? Pues se sigue manteniendo dentro del ovario para que éste secrete las siguientes hormonas que van a ser necesarios en el caso de que haya fecundación. Si no hay fecundación, pues este cuerpo se llama cuerpo atrésico o cuerpo albicans, se empieza a reabsorber por las células que están en la periferia. Bien. En la médula vamos a encontrar vasos sanguíneos, ¿sí? Y estos vasos sanguíneos son ambos, tanto arteriales como venosos. Son muy importantes porque gracias a estos vasos sanguíneos las hormonas están en contacto directo y también todo el ovario se irriga de manera muy rica, ¿sí? Está muy bien irrigado el ovario. Asimismo, también, además de células reticulares o fibroblastos, también en esta zona vamos a encontrar células musculares, sobre todo alrededor de las arterias, ¿sí? Que en este caso también son arteriolas. Bien, a la microscopía aquí tenemos una muy bonita visión de un folículo secundario, ¿sí? Como pueden ver, el óvulo es este. Esta es la cavidad folicular, ¿sí? Que es un líquido folicular, las células epiteliales que lo rodean y las que lo sostienen. Bien, el cumulus ophorus es esta zona y las demás células componen la teca interna y luego la teca externa. Bien, y como ven está alrededor de muchas células que son tipo fibroblásticas y también algunas células musculares lisas, ¿sí? Y podemos encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos en su periferia. Bien, y de este lado podemos encontrar que todo esto de aquí es ese tejido reticular, ¿sí? Y este que está rodeando como tal la estructura que está hasta arriba es el epitelio germinal, el epitelio cúbico simple que contiene como tal a la estructura de manera inmediata el ovario. Bien, y por otro lado, aquí en esta zona podemos ver la médula, donde vemos mayor cantidad de vasos sanguíneos más prominentes y que tienen pues su función relativamente más activa en cuanto a circulación. Bien, podemos mencionar rápidamente qué es la oogénesis, ¿sí? Que es como tal el proceso en el cual los óvulos se van a ir desarrollando de manera a medida de que se van reproduciendo, ¿sí? Entonces, de manera inicial tenemos una oogonia. Estas oogonias están muy proliferadas en la parte embrionaria, ¿sí? Todavía aquí no estamos en una mujer adulta, estamos dentro del útero y estas oogonias son células madre que se van a empezar a reproducir. ¿Para qué? Para generar más oogonias y estas están contadas, ¿sí? No es que tengan reproducción continua toda la vida, no. Al momento de que nacen las niñas, estas oogonias son un número limitado. Bien, entonces se menciona que hay 1 millón de oogonias al nacer y posteriormente estas se van a ir diferenciando poco a poco, realizando meiosis y también, meiosis en general, ¿no? La división del contenido del ADN para conservar esa mitad de ADN que se va a unir con el espermatozoide. Bien, entonces, posteriormente de ser oogonias, estas van a tener una parte que se va a dividir y van a formar ovocitos primarios. ¿Bien? Estos ovocitos primarios todavía tienen la información completa del ADN, ¿sí? Los 46 cromosomas. Y por otra parte, la división, aquí es donde se realiza la primera división mitótica, o sea, la meiosis 1. O sea, aquí todavía se divide en dos sin partir esa información genética. Bien, una vez que es ovocito secundario, aquí sí va a realizar la segunda división meiótica y esta división meiótica va a compartir la carga genética, ¿sí? Haciendo que sean haploides a partir de aquí. Y hay que mencionar esto, ¿sí? Salen dos células, una de ellas va a tener la mitad de la información y la otra va a tener esa mitad de información pero va a formar cuerpos polares, ¿sí? Entonces, a medida que se van reproduciendo, solamente un ovocito va a ser funcional a partir del ovocito primario, ¿sí? Entonces, realmente un ovocito va a dar a otro ovocito secundario y a un óvulo como tal,
de manera indiscriminada, y las otras partes que se van a ir dividiendo no van a formar óvulos, se van a llamar cuerpos polares, ¿sí? Tienen un poquito de información, pero sin embargo no conforman como tal esa célula. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los óvulos necesitan demasiado citoplasma y necesitan parte de las células que están en su alrededor para conformarlo, ¿sí? Así como cuando los pajaritos tienen una competencia entre ellos y se eliminan entre ellos para que tengan más alimento, lo mismo pasa acá, pero esto es con fines reproductivos ideales. ¿Sí? No es que el óvulo quiera competir contra sus hermanitos, no, realmente es que el óvulo necesita esos nutrimentos. Bien, y por último vamos a tener óvulos maduros, teniendo un aproximado de 4.000 a 5.000 óvulos contados aproximadamente. Evidentemente esto va a variar de mujer a mujer al momento de que llegan a la adolescencia. Por eso es que en determinado momento, en la menopausia, se acaban los óvulos, se termina la menstruación y ya no hay etapa fértil para la mujer. Bien, entonces vamos a hablar de los folículos ováricos. ¿Sí? Vamos a tener que hay folículos de Graf, vamos a tener que hay folículos primordiales, primarios, secundarios, y también el óvulo se va a ir desarrollando en estas células foliculares, que realmente es, como les digo, es una casita donde el óvulo va a estar desarrollándose y va a tener a su disposición todo lo necesario para que se madure. ¿Sí? Aquí estamos con óvulos. Los cuerpos polares se pierden en la zona del intersticio, ¿sí? Con todos esos fibroblastos y macrófagos, y se van reabsorbiendo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les mencionaba. Los folículos primordiales son las células, digamos, más inmaduras posteriormente a la división meiótica, y estas tienen una morfología característica, ¿sí? Son células grandes con un núcleo prominente, cromatina laxa, y alrededor de ellas hay una especie de cápsula conformada por células foliculares que prácticamente van a ser como la cunita de ellas mismas. Bien, estas células son muy pequeñas, son relativamente pequeñas, ¿eh? Vamos a tener por aquí fibroblastos y vamos a ver que son muy pequeños a comparación del óvulo. Entonces, el óvulo es la célula más grande que existe en el cuerpo humano y, pues, como pueden imaginarse, solamente existen en las mujeres. Bien, tienen un diámetro de 20 a 25 micrómetros. Pero esto evidentemente va a incrementar a medida que vaya creciendo este folículo, ¿sí? Entonces, esta estructura que está alrededor del óvulo es el folículo, que en este caso son células foliculares planas, ¿sí? Y poco a poco van a ir reproduciéndose. Entonces, desde el nacimiento los folículos ya están contados, lo que les mencionaba. Estos ya no se van a reproducir con los que nacen, con esos van a ir acabándose a medida que menstruen. Posteriormente, las células que estaban alrededor de estas células foliculares planas se van reproduciendo, van incrementando de tamaño y en lugar de ser planas simples van a ser cilíndricas simples, o a veces los mencionan como cúbicas simples, ¿sí? Entonces, a medida que estas van creciendo también empiezan a secretar el líquido folicular, ¿sí? Entonces van formando una cavidad con un líquido de relleno y poco a poco estas células van incrementando el tamaño del folículo. Esto de aquí todavía sigue siendo el óvulo, ¿sí? A medida que van secretando el líquido se va rellenando a la periferia del óvulo, por supuesto. Aquí todavía no hay cavidad folicular, solamente cambia la constitución epitelial. Bien, entonces aquí ya miren, hay un incremento del tamaño de 50 a 80 micrómetros, son células bastante grandes. La membrana basal está muy relacionada con el estroma ovárico, con todo lo que está en su alrededor, ¿sí? Aquí el estroma no es la membrana basal no está aquí. Esta zona que estamos señalando, que sería, vamos a remarcar, que sería esta, es la zona pelúcida, que corresponde a un área donde hay muchas microvellosidades y también se menciona que hay fibras y proyecciones citoplasmáticas de las células foliculares. Entonces, esa célula pelúcida se conforma por prolongaciones citoplasmáticas de las células foliculares. Bien. Por otra parte, también tenemos que este folículo también puede ser llamado multilaminar, ¿sí? Porque a medida que vayan creciendo, estas células también van incrementando el número de capas, ¿sí? Por otro lado está el folículo secundario.
En este, pues el número de capas ya incrementó mucho más, ¿sí? Las células foliculares proliferan y miren, ya hay hasta 3 a 4, 5 capas puede haber, ¿no? Y aquí el diámetro del folículo es hasta de 125 micrómetros. ¿Cómo se reconoce? Porque hay una apariencia de epitelio estratificado, ¿no? Bien. Y aquí ahora sí es donde las células empiezan a secretar en la periferia, en esa zona pelúcida de la periferia, la cavidad folicular. Y esos folículos pues empiezan a generar el licor folicular. Miren, entonces las células que estaban formadas alrededor del óvulo empiezan a secretar el líquido folicular o licor folicular y ahí es como se forma la cavidad folicular, ¿sí? Entonces las células aquí van a adquirir un nombre en específico, ¿sí? Las células foliculares, por supuesto. Entonces la primera capa o la capa que rodea como tal a todas las células, en este caso se llama células de la granulosa, ¿sí? Y estas células de la granulosa conforman parte de las capas que van informando alrededor de la misma, ¿sí? Entonces, posteriormente a la granulosa, hay una zona donde se condensan estas proteínas que están formando, que a veces se considera tejido conectivo, y esto se llama teca interna, inmediatamente después de la granulosa. Posteriormente, hay una banda de tejido conectivo denso y regular que lo rodea, y esta se llama teca externa, ¿sí? No precisamente a veces tejido conectivo, sino que también pueden ser células, células fibroblásticas, ¿sí? Células reticulares, ¿no? Que se forman en su alrededor. Entonces se van a ver muy bien incrementadas en su morfología. Ahora, esta zona, que parece como si fuera un cúmulo, se llama corona radiada, que está integrada por células de la granulosa también, que rodean como tal al óvulo y se sigue manteniendo esa zona pelúcida a su alrededor, ¿sí? Y como tal, esa estructura que está alrededor por células de la granulosa se le llama corona radiada, ¿sí? Y a la estructura como tal se le llama cúmulus óforus o cúmulo óforo o cúmulo del ovocito. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a adelantar un poco. Una vez que este folículo maduro o de Graf ya tiene como tal su cavidad medular, también este es llamado folículo terciario, ¿sí? Está listo prácticamente para, digamos, romper su casa, ¿sí? Romper el huevo, ¿no? Entonces, además de romper la teca interna, la teca externa, también va a realizar un rompimiento del epitelio germinativo. Miren, aquí está el ovario, aquí está el folículo terciario, folículo de Graf. Se pega, ¿sí? Se va excentrificando de la zona, se pone en contacto con el epitelio y después se rompe, ¿sí? Entonces se liberan células de la teca, se liberan el líquido folicular y todas esas sustancias son quimiotácticos para las fimbrias. Las fimbrias son las que van a capturar a este óvulo para que sea llevado a través de las trompas. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa con el resto? Pues se forma el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo. Bien, entonces cuando se rompe ese folículo es como tal el día de la ovulación, ¿sí? Empieza como tal ese día de ovular. Bien, entonces una vez que la célula se rompe y sale a la fimbria, aquí tenemos el óvulo, su cuerpo polar, y alrededor podemos encontrar algunas celulitas que conforman la corona radiada, esas células de la granulosa. Entonces ese óvulo ya salió, ya está en las trompas y lo que queda dentro del ovario es el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, bueno, todavía cuerpo amarillo, sí, todavía no es cuerpo lúteo. ¿De qué se encarga este cuerpo amarillo? De secretar progesterona. La progesterona evita que las células, bueno, evita que las arteriolas se cierren, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando no se detecta bebé? Entonces el cuerpo libera progesterona para evitar que el bebé se quede sin sustento arterial, ¿sí? Se quede sin nutrición y por lo tanto el cuerpo amarillo nos ayuda a mantener ese embarazo. Bien. Ahora, el cuerpo hemorrágico es una pared plegada de células pequeñas y redondas. Este es el remanente de las células que salieron del cuerpo amarillo que son absorbidas por la fimbria también.
Después del que el cuerpo amarillo se empieza a formar, y se menciona que es amarillo porque empieza a tener muchas inclusiones de grasa, ¿sí? Posteriormente este se va tornando atrésico o empieza a morir, ¿sí? Las células de aquí empiezan literalmente a morir y pierden su brillo, o sea, literalmente pierden su color, se van volviendo blancas, ¿sí? Y recibe el nombre de cuerpo lúteo, donde las células empiezan a perder los pigmentos y se empiezan a poner hipocromáticas. Eso es porque ya están muriendo. Y en este caso liberan luteína, ¿sí? Que ayuda pues a la reabsorción de la misma. En estas células tienen gran cantidad de lípidos y retículo endoplásmico liso, por lo mismo, ¿sí? Porque generan lípidos. Bien, entonces posteriormente, ya que se empiezan a morir esas células del cuerpo amarillo, empieza a formarse el cuerpo lúteo. Y aquí hay dos rutas, ¿no? Si realmente se fertilizó ese óvulo que salió, si hay embarazo, este cuerpo lúteo se mantiene activo por un periodo aproximado de 3 meses, ¿sí? Formando el cuerpo lúteo del embarazo. Este es el que va a mantener los niveles de progesterona elevados en lo que el pobrecito huevo fertilizado produce su propia progesterona, ¿sí? Porque ellos también producen su progesterona. Y también lo hacen por medio de la placenta. Después de esos 3 meses, la placenta es el que suple la progesterona. Bien. Ahora, lo contrario, si no hay fertilización, ¿qué es lo que sucede? Pues dentro de 14 días, la progesterona va a llegar a su pico y empieza a disminuir. Entonces, estas células degeneran, mueren y se forma el cuerpo blanco o el cuerpo albicans, ¿sí? Este cuerpo albicans se reabsorbe por las células de la periferia, los fibroblastos y macrófagos, y posteriormente pues ya no queda prácticamente nada que no se pueda detectar, ¿sí? Porque estos se van perdiendo a medida que avanza el tiempo. Bien, entonces ya vimos las estructuras del ovario, ahora vamos a tener aquí la fimbria y las trompas uterinas, ¿sí? Estas trompas están constituidas por músculo liso, son 2, y también se llaman trompas de falopio o falopianas. Tienen 3 o 4 partes. Una que está en contacto con las fimbrias, que se llama infundibular, ¿sí? Esa zona aledaña a las fimbrias. Posteriormente la ampolla, después el istmo y por último la zona uterina, ¿sí? Las literaturas mencionan que la fertilización normalmente se da en la ampolla y posteriormente el óvulo fertilizado es transportado hacia el cuerpo uterino, a la pared, donde debe implantarse. Cualquier implantación fuera del cuerpo uterino se le llama embarazo ectópico. Las trompas de falopio tienen 3 capas. Una mucosa, una muscular y una serosa, ¿sí? La serosa ya habíamos visto que está constituida por el mesoovario que también lo rodea. La muscular tiene 2 capas, una circular interna y una longitudinal externa. Y la mucosa es aquí una serie de prolongaciones de pliegues ramificados constituidos por tejido conectivo laxo en su interior, por supuesto, como lámina propia en el tubo digestivo, y un tejido epitelial cilíndrico simple con cilios. Entonces, gracias a esos cilios se empieza a mover, aparte del líquido de la trompa, se mueve también al óvulo, ¿sí? ¿Para qué? Para transportarlo al útero. Las células tienen gran cantidad de microvellosidades y estas células granulares pues secretan literal, como una especie de moco, ¿no? Para mantenerlas en movimiento. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las trompas de falopio? Llevar a los óvulos, tener a la fimbria que va a capturar al óvulo, también residir a los espermatozoides y también darles la nutrición a los mismos junto con al óvulo, porque ahí se realiza la capacitación también de los espermatozoides y les ayudan a que ellos tengan las condiciones adecuadas para llegar hasta el óvulo. En la ampolla es donde se realiza la fecundación y por último pues dar también oxígeno a estas 2 células, tanto a los espermatozoides como a los óvulos para que sigan funcionando. Entonces vamos a dejar hasta aquí esta clase, continuamos en la siguiente.